Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor el día de hoy en la segunda carta de Pedro. Si pueden irla buscando, capítulo 2. Y vamos a leer para dar inicio el versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? En este segundo capítulo, hermanos, de la segunda carta del apóstol Pedro, el apóstol tiene un tema principal en mente, y es bien importante identificar el tema, porque es lo que el apóstol tiene en su cabeza cuando está escribiendo, y todos los versículos obviamente van a estar relacionados a ese tema, hermanos. En este caso, el tema que él está hablando desde el versículo 1 es acerca de los falsos profetas. Al final del capítulo 1, hermanos, en el versículo 20, habló de los verdaderos hombres de Dios. Y dice el verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese momento entra el versículo 1 del capítulo 2, porque acuérdense que la Biblia, pues ellos la escribieron así de corrido, no la separaron en capítulos y en versículos. Entonces está hablando de los verdaderos profetas de Dios que escribieron, que predicaron en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 1 del capítulo 2 nos deja claro que en ese tiempo, hermanos, no todos los que hablaban de parte de Dios en realidad venían de parte de Dios. Dice el versículo 1: pero hubo también, ¿qué, hermanos? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es decir, en la antigüedad, por un Jeremías que veíamos, hermanos, yo creo que había 400 falsos, más o menos andaban una proporción de 400 contra 1, y eso no ha cambiado en el Nuevo Testamento, hermanos. En nuestros tiempos son más los falsos que los verdaderos, y en una proporción similar, hermanos, a la del Antiguo Testamento. Y de hecho, eso es lo que Pedro quiere decir cuando dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro dice: miren, en la antigüedad, así como vieron a Jeremías, a Elías, a Habacuc, a Nahum, a Malaquías, a Esdras, a Daniel, a todos, pero había un montón de falsos. Eran bastantes los falsos profetas que andaban predicando y que decían que estaban predicando de parte de Dios. No eran profetas de Baal, como vemos contra Elías, ¿verdad? No, acá eran profetas que decían que hablaban de parte de Dios. Y le decían al pueblo paz, paz, y no había paz, hermano. Le decían siempre al pueblo lo contrario a lo que andaban predicando los verdaderos. Los verdaderos decían: viene un juicio, arrepiéntanse para que el Señor los perdone. Los falsos decían: no, paz, paz, Dios los ama a todos, aquí no pasa nada. El apóstol Pedro quiere enseñarnos que lo mismo va a pasar y pasa en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros? Dice el apóstol Pedro 2 cosas. Número 1, ahí en sus Biblias, hermanos, introducen encubiertamente herejías destructoras. Enseñan cosas al pueblo, herejías que no son. Desde Cash Luna, ¿verdad?, que dice que nosotros somos dioses, que somos Jehová Junior. Que te dicen que declares que hay un poder en tu boca, que Dios quiere hacerte rico, que tú eres esto y el otro, un hijo del rey, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y un montón de cosas que le predican a la gente, y a la gente le gusta, hermanos. Una iglesia verdadera puede tener poquitos miembros, así como estamos aquí. Una falsas tan gigantes, hermanos, y tienen auditorios, y tienen aire acondicionado, y tienen sillas forradas, y tienen los mejores lujos. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero.
¿Por qué? Porque tienen mucha gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gustan las mentiras. Esa es una realidad. A la gente le gusta que le digan cosas que no son ciertas. Número 1, introducen encubiertamente herejías destructivas. Número 2, ¿qué dice, hermanos? Ahí el verso: niegan al Señor que los rescató. Aquí alguien puede pensar: entonces los falsos profetas en nuestros tiempos niegan a Jesús. ¿Eso significa que ellos dicen que Jesús no es Dios? No, no significa eso. ¿Significa que ellos enseñan que Jesús no es el Señor? No, no significa eso. Enseñan que Jesús es Dios, enseñan que Jesús es el Señor y enseñan todo lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué dice Pedro que lo niegan? Acuérdense que leímos, hermanos, en Tito 1:16, que le dice Pablo a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, cuando Pedro dice que estos falsos que van a estar entre nosotros y que están entre nosotros, estamos hablando de maestros, de pastores, cuando ellos niegan a Jesús, no se está refiriendo a que lo nieguen con su boca, sino a que hacen todo lo contrario a lo que Dios les mandó. Estamos hablando del tipo de personas de Mateo 7:21. ¿Se acuerdan que vimos? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y yo les voy a responder: yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces es gente que aparenta que son de Dios, están haciendo cosas como si fueran de Dios, pero sus vidas en realidad no cambian. Son hacedores de maldad. Son este mismo tipo de personas que vimos en Lucas 6:46, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Los que niegan a Jesús son aquellos que no le obedecen, porque lo están negando como Señor, lo están negando como su amo, como su dueño, como su Dios. Por eso el versículo 10, hermanos, ahí de Pedro, fíjense bien lo que dice, hablando de este tipo de personas. Está hablando de la condenación, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Y qué cosa dice, hermanos? Y desprecian el señorío. ¿Qué quiere decir que desprecian el señorío? Que Jesús dice: haz esto, y ellos dicen no. Van a la iglesia, alaban, oran, escuchan la predicación, ofrendan, diezman, ayunan, lo que quieran. Pero Dios les dice por medio de su palabra: haz esto, y ellos dicen no. Esta gente desprecia el señorío de Dios, y dice el apóstol Pedro que andan en la carne. No están viviendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les está diciendo: oye, pues hay que leer un rato, ¿no? No, yo no. Oye, hay que orar, ¿te hace falta orar? No, yo no voy a orar. Oye, hay que predicar. No, yo no voy a predicar. Oye, hay que hablarle a esta persona, no sabes cómo anda. No, yo no tengo este tiempo. Andan conforme a la carne, hermanos. Y viven practicando el pecado. Dice el versículo 14: tienen los ojos, ¿qué dice, hermanos? Llenos de adulterio. ¿Por qué los ojos llenos de adulterio? Porque para adulterar, hermanos, nos enseñó Jesús que solo hace falta ver y codiciar a una mujer en el corazón. Y eso aplica también con las mujeres, hermanos. Las mujeres que de repente ven por ahí una película, ¿verdad?, acá de los galanes, a los Vengadores, y los ven así bien musculosos.
así más o menos como yo, pero sin playera, y los codician, hermanos, en su corazón, y dicen: ay, yo quisiera el Capitán América. Eso también aplica. Dice el apóstol Pedro: este tipo de gente tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Por eso tienen llenas las iglesias, hermanos, porque hay gente que no sabe ni lo que cree. Está bien un tiempo, no, se alejan, van y vienen, se congregan aquí, se congregan allá. Esas son almas inconstantes. Y cuando los falsos ven un tipo de esas personas, un verdadero dice: no, hombre, ¿para qué me traigo esta gente aquí? Si está en un lado, está en otro. Le preguntas a los pastores dónde ha estado y en ningún lado echa raíces, en ningún lugar se está cimentando, edificando, enraizando. Todo brinca para todos lados. No, esa persona no. No, el falso dice: esa persona sí, porque yo quiero números, yo quiero dinero. Dice: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, fíjense bien, hermanos. Estas personas de las que está hablando Pedro hacia el futuro, diciendo que iban a ser falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que iban a estar metidos en las iglesias, fueron personas que hubo un tiempo, hermanos, en la vida de esas personas, llámese Cash Luna, llámese Guillermo Maldonado, el que me quieras decir, hubo un tiempo que se veían igual que tú. Hubo un tiempo en el que ellos se acercaron y empezaron a conocer y empezaron a aprender y empezaron a servir, pero llegó un momento, hermanos, donde se apartaron y se corrompieron. Para ser un apóstata, hermanos, un apóstata es alguien que se apartó de la verdad. Pero para apartarse de la verdad había que estar ¿dónde? En la verdad. Ustedes no se pueden apartar de la verdad si no estuvieron en la verdad. Esta gente, hermanos, estos falsos, que hay un montón en internet y los pueden ver en la tele y por todos lados, en un principio parecían verdaderos, pero se apartaron. Fíjese, ¿qué dice el versículo 20? Ahí mismo, no me estoy moviendo para no traerlos buscando, hermanos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pregunta: ¿ya se habían escapado ellos? Sí, ya se habían escapado. Ya habían ido a una iglesia, ya habían empezado a creer, ya habían empezado y estaban firmes y tenían una sana doctrina igual que tú. Eso es lo delicado del asunto, hermanos. Dice: enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Era gente que vivía en el mundo, se acerca a la iglesia y después caen y apostatan. Y esto no quiere decir que renegaron de Dios, como ya explicamos, y que decían: no, Dios no existe. No, es gente que se quedó adentro, pero viviendo ya en maldad, y que corrompió la doctrina y que se puso tras el dinero y tras las mujeres y tras un montón de cosas, hermanos. Corrompidos ya se quedaron adentro. Dice el apóstol Pedro: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Era gente que conoció, que parecían de verdad, no tenían ninguna diferencia con ninguno de ustedes, hermanos, y después se terminaron corrompiendo y se terminaron apartando. Hay una cosa que yo le he pedido a Dios, y Dios lo sabe, y se los he comentado en otras ocasiones, desde hace 15 años.
Búsquenme por mientras Hebreos, hermanos, capítulo 6, versículo 4. No me pierdan ahí 2 de Pedro porque vamos a regresar. Hebreos 6, 4. Hay una cosa que yo le he pedido al Señor desde que yo empecé. Y se lo voy a decir y se lo digo a Dios en estas palabras. Señor, no me permitas que habiendo yo una vez sido un buscador de la justicia y de la verdad, termine yo mismo convirtiéndome en mentira. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que muchos de los falsos que andan ahorita predicando, en un principio eran iguales a mí. En un principio estuvieron en la verdad, pero después se apartaron de ella. ¿Sí lo encontraron? Hebreos 6:4. Dice, hablando de esta gente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, dice el apóstol Pablo, quien se cree que escribió esta carta, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego pone un ejemplo, hermanos, y dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estamos hablando del juicio de Dios. Denle ahí mismo al capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos la tendencia, hermanos, a hacer lo contrario. Entonces constantemente debemos estarnos estimulando entre nosotros a dos cosas, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Que nosotros nos debemos animar al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos, porque es obvio, hermanos, que en la congregación es donde nos vamos a ver y donde nos vamos a animar al amor y a las buenas obras. Dice, no se dejen de congregar, y esto es muy importante, hermanos. Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora aquí me quiero detener, por eso hice esa pausa. Alguien puede decir, oye, pero yo me puedo dejar de congregar y no estar adulterando, ¿sí o no? O ya porque nos dejamos de congregar ya vamos a adulterar. No, ¿eh? Alguien puede decir, yo puedo dejarme de congregar y no por eso voy a robar. ¿Verdad que sí? Alguien puede decir, yo puedo dejarme de congregar y no por eso voy a matar. Entonces, ¿por qué dice aquí no dejen de congregarse? Y luego dice, porque si pecaremos voluntariamente. Dos cosas. Número uno, en primer lugar, cuando nos dejamos de congregar, nos vamos enfriando. Y ese enfriamiento, obviamente, va a terminar en el pecado y va a terminar en que cada vez más andemos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. En segundo lugar, hermanos, el dejarse de congregar simplemente porque Dios dice
no te dejes de congregar y tú te dejas de congregar, es un pecado ya. Nosotros pensamos que pecado es adulterar, robar, matar, y son pecados, pero es pecado, hermanos, hacer lo contrario a lo que Dios dijo. Les pongo un ejemplo bien fácil. Adán y Eva, jardín del Edén, pueden comer de todos esos árboles, pero de este no. Si comían, ¿iban a adulterar? No. ¿Iban a levantar falso testimonio? No. ¿Iban a matar? No. Entonces, ¿por qué Dios los corrió? ¿Y por qué Dios se enojó y puso un querubín que protegiera la entrada y el árbol de la ciencia, del árbol de la vida, perdón? ¿Y por qué se molesta Dios con ellos? Porque desobedecieron. Porque Él les había dicho, no lo agarren, ni lo toquen, no coman de eso. Y ellos dijeron, sí. Del mismo modo, hermanos, Dios dice en su palabra, no se dejen de congregar. Y cuando nosotros decimos, yo me voy a dejar de congregar, al fin que no por eso voy a estar pecando. Dios está en todas partes, estás pecando ya. ¿Pero por qué? Si no estoy robando, no estoy matando, no estoy adulterando. Dios te dijo que no y tú estás diciendo que sí. Y ese fue pecado suficiente para correr a Adán y Eva del jardín del Edén. Es suficiente, hermanos, que Dios nos diga no y nosotros digamos sí. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De eso hablamos la semana pasada, de la ira de Dios. El que viola la ley de Moisés, porque alguien puede decir, oye, qué exagerado. Pues si estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y dice, sí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, regrésense a segunda de Pedro, hermanos. Alguien puede decir, bueno, está hablando de profetas, está hablando de maestros, está hablando de pastores, está hablando de apóstoles, no está hablando de ovejas. Pero resulta que el versículo 2, ahí en segunda de Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y aquí está hablando, hermanos, ya de las personas que están siguiendo a estos falsos, de las personas que están siguiendo la mentira. Abro un paréntesis rápido, se me olvidó decirles, cuando leo el versículo de no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y usted faltó la semana pasada o la semana antepasada, no estoy hablando de ustedes. No estoy hablando de ustedes. Nuestra hermana Dora no vino la semana pasada, nuestra hermana Mari no vino la semana, creo que fue pasada, ¿verdad? Liri la antepasada. No estoy hablando de ustedes, ni la Biblia está hablando de ustedes. Está hablando de las personas, dice, que lo tienen por costumbre. Es gente que ya se acostumbró y que le da igual si vienen o no. Dicen, yo no voy a ir, yo para qué voy. Y tienen 5, 6, 7, 8 veces, meses sin venir. Está hablando de esas personas. Nada más quiero hacer esa aclaración, hermanos. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice Pedro. Acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, Timoteo,
si tú perseveras en la verdad, te vas a salvar. Y vas a salvar a los que te están oyendo. ¿Por qué? Porque los estás guiando por la verdad. Los estás edificando, los estás ayudando para que produzcan fruto, para que crezcan, para que den gloria a Dios. Pero si tú no permaneces, Timoteo, no solo te vas a ir al infierno tú, sino que se van a ir al infierno todos los que te estaban escuchando. Porque tú los estabas guiando hacia la mentira, hacia el error, hacia el pecado. Y así como se va él, se los lleva a todos. Fíjense lo que dice ahí el verso 18. Estoy ahí mismo, 2 de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice el apóstol Pedro, esta gente va y te predica y te dice, no, mira, ahí donde tienes son legalistas, ahí donde te tienen nomás te están hablando que y que Señor, Señor, y que te van a echar al infierno. No, esto no es así. Dios no te va a echar al infierno. Dios te ama así como eres. Así como tú eres perfecto para Dios, tú eres su hijo y Él te ama. Y te vas para donde están ellos, te dicen, te voy a hacer libre ya de ese lugar a donde estás yendo, porque te tienen muy atarantado que Dios y que si no te van a aventar al infierno. Te prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esta gente, hermanos, es la que dicen, uy, don Panchito es cristiano. Pues si yo lo veo en la noche que está con sus caguamas. Uy, doña Juanita es cristiana. Pues si yo la veo que está con el cigarrote, fume y fume y maldiciendo ahí con la comadre. Esta gente, hermanos, es la que hace que la gente hable y diga, no, hombre, esos cristianos son bien hipócritas, dicen una cosa y hacen otras. Yo conozco un montón así. Y yo le digo a esa gente, yo también conozco otro montón. Dice la Biblia que por causa de ellos el camino de la verdad, el cristianismo, es blasfemado y es tenido por mentira. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive diciendo que cree una cosa y viven de otra manera. Dice Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice Pedro dos cosas. Número uno, los usan como mercancía. Le sacan el dinero. Para eso los quieren. Para eso los quieren. Por eso en una ocasión cuando un hermano me decía aquí por la canastita que ponemos, ¿verdad?, para lo que cada quien traiga y Dios haya puesto en su corazón, decía, no, pero que unos dan y unos no. Mire, si quiere quitamos la canasta y le prendemos lumbre. Si ustedes se ponen un día de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Creemos que ya sería bueno no traer nada, aquí le prendemos lumbre. Bueno, no sé quién sea la canasta, hermanos. Yo la ando quemando y no es ni mía. No me habían preguntado. Bueno, es de César. Si César está de acuerdo, la quemamos. Yo no quiero su dinero, hermanos. Hay dos tipos de personas metidas predicando: los que están interesados en su dinero y los que están interesados en sus almas. Yo estoy interesado en sus almas. Por eso a veces se me olvida a la hora de la ofrenda, ya ni les digo nada y la canasta está allá adentro y yo ni me acuerdo. Por eso no tenemos dos canastas, una para ofrenda, una para diezmo. Por eso no. Cada quien trae lo que propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre, no por fuerza, de manera voluntaria. Según haya sido prosperado, dice la Biblia, así damos. Y esta semana me fue mal, no doy. Y esta semana no tengo nada, no doy. Y si sí tengo pero no quiero dar, no doy.
No pasa nada, aquí nadie está checando quién da, cuánto da, aquí no hay sobres con nombre, no hay libretas, no hay nada de esas cosas. Y lo que se llega a juntar, ustedes saben y han visto que es para las necesidades que se van presentando, tanto de compra de mobiliario, algunas cosas, o para ir ayudando a los hermanos según la necesidad de cada uno. Pedro dice, los tratan como mercancía, pero al final, dice Pedro, esta gente se va a perder. Esta gente se va a ir al infierno. Esta gente se va a condenar. Pregunta: ¿qué no dijo Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Acaso el apóstol Pedro no estuvo ese día ahí? ¿Cómo se atreve a decirle a estos falsos maestros que hacen mercadería de la gente y que están predicando ahorita también en un montón de iglesias? ¿Cómo se atreve a decir que se van a perder? ¿Cómo sabe Pedro que se van a ir al infierno? ¿Cómo sabe Pedro que se van a condenar? Y es importante esto, hermanos, porque hay mucha gente que está confundida de su cabeza. Yo he escuchado gente que está orando por el diablo para que el diablo se arrepienta. Y eso no va a pasar, hermanos. Dice la Biblia que al final de los tiempos Satanás va a ser arrojado junto con sus demonios al lago de fuego. Y si no te arrepientes y si no vives conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, a la guianza del Espíritu Santo, vas a ser arrojado juntamente con ellos. Ahora, alguien que me escuche decir esto, o alguien que escuchara lo que decía el apóstol Pedro hace 2000 años, estos se van a perder, estos se van a condenar. ¿Qué creen que decían los falsos? Hombre, Pedro es un fariseo hipócrita, es un falto de amor, no le crean. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es como un padre que siempre nos va a perdonar. Eso lo oí la otra vez que lo dijo el Papa Francisco. Dios es padre, Dios siempre nos va a perdonar como padre. Y uno dice, pues sí, hombre, hay señoras que tienen hijos asesinos y como quiera los tapan y ahí los tienen y llega la policía, oiga, su hijo, aquí vimos un rastro de esa, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Y luego entran y le hacen sus gorditas al hijo, porque sea como sea el hijo, ellos los quieren. Dios no es así, hermanos. Porque Dios, aparte de ser amor, Dios es santo y Dios es justo y Dios no va a tener por inocente al culpable. Dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice Isaías capítulo 55. Y esto es cierto. Tú eres el peor de los pecadores, eres el peor de los delincuentes. Deja tu camino, arrepiéntete, vuélvete a Dios y Dios te va a perdonar. ¿Creemos eso o no, hermanos? Sí. Pero si ese peor de los asesinos viene a la iglesia los domingos o los miércoles o el día que se reúnan y sigue matando entre semana, Dios no lo va a perdonar. Pero si da ofrenda, si da diezmo, si al final de cuentas le está sirviendo a Dios en algún área, acompañando alguna misión o ayudándole a los hermanos a transportar en algún vehículo, ¿a poco se va a ir al infierno? Pregunta: ¿cómo sabe Pedro que estas gentes no van a ser perdonadas por Dios y van a ser condenados y van a arder en el infierno? ¿Cómo sabe eso Pedro? ¿Cómo puede asegurarlo? ¿Cómo puede saber él que Dios no los va a perdonar al final? ¿No han pensado ustedes eso alguna vez? Decir, bueno, ¿y qué tal si yo les estoy echando a los falsos y al final Dios los va a perdonar? ¿Qué tal si al final Dios, porque Dios es grande en misericordia, Dios es grande para perdonar,
¿Qué tal si al final los perdona? ¿Cómo estoy yo seguro de que Cash Luna se va a ir al infierno? Porque yo lo puedo decir, hermanos. Yo estoy seguro de que Cash Luna se va a ir al infierno, y a lo mejor a alguno de ustedes en sus cabezas les choca y dicen, bueno, pues él dice, pero yo no puedo estar tan seguro. ¿Cómo sé yo que no se va a arrepentir? Pues no se va a arrepentir, hermanos. Es como cuando este cantante J.A., se llama, el brasileño, ¿se acuerdan? Se apartó y la gente empezó a decir, vamos a orar por ti para que vuelvas y para que te arrepientas. Y ya hasta se operó, ya se mutiló y todo, hermanos, ya se hizo cambio de género y todo. No va a volver y va a ser arrojado al infierno. ¿Cómo estoy yo seguro de eso? ¿Cómo puedo atreverme yo a decir eso? Porque conozco a Dios. No es el Dios falso en el que muchos creen que al final puede perdonar hasta el diablo o perdonar hasta Cash Luna y los falsos profetas. No, porque si esa gente muere así en su maldad, en su pecado, en su rebelión, Dios los va a arrojar al lago de fuego. Y para eso Pedro nos pone 3 ejemplos a partir del versículo 4. Primer ejemplo, dice Pedro, estoy seguro que esa gente va al infierno y Dios no los va a perdonar. ¿Por qué? Primer ejemplo, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hubo una rebelión, hermanos, hubo un pecado que cometieron ciertos ángeles. No fueron todos. ¿Cómo sabemos que no fueron todos? Porque Satanás se rebeló contra Dios y ahí anda. Y los demonios que veíamos que Jesús echaba fuera demonios, ahí andaban sueltos. Entonces no son todos. Son un grupo de ángeles nada más que pecaron. No sabemos quiénes fueron, no sabemos en qué tiempo fueron, no sabemos cuál fue ese pecado. Hay teorías, hermanos, hay hipótesis, pero no hay nada claro. Judas dice, hablando de estos ángeles, en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. No sabemos, les digo, qué fue lo que pecaron, qué fue lo que hicieron, pero fueron encerrados en prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados para el día del juicio. ¿Qué va a hacer Dios con ellos en el día del juicio? Los va a arrojar al lago de fuego, pero mientras llegue ese momento los tiene encarcelados. Y aunque fueron ángeles, hermanos, aunque estuvieron a lo mejor delante de su presencia, no los perdonó. ¿Se acuerdan del gadareno, del endemoniado de Lucas 8? Cuando llega ahí donde está Jesús, le dice a Jesús que no lo envíe a dónde. ¿Alguien se acuerda? Dice, por favor no nos mandes al abismo. ¿A cuál abismo? A donde los demonios saben que están encarcelados estos otros demonios. Dios los encarceló ahí. Dios no los perdonó y los metió ahí. Cuando los demonios que están en el gadareno ven a Jesús, le rogaban diciendo, por favor no nos envíes al abismo. Déjanos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús se los permite y los deja salir. Pero esos demonios sabían que había una prisión de oscuridad donde Dios en la antigüedad había guardado a ciertos ángeles. Ahora, hay teorías, hermanos, de que si fueron los ángeles que pecaron en Génesis 6, algún día veremos ese estudio más a profundidad. Ahorita no es interesante saber qué hicieron, ni en qué tiempo fue. Lo que está diciendo Pedro es que Dios no los perdonó. No hubo opción
para que esos ángeles fueran salvados. Estabas delante de mi presencia, me servías, tenías poder, tenías gloria, y pecaste encerrado. Y el día que te saque va a ser para ser arrojado al lago de fuego. ¿Dios los perdonó, hermanos? No. Ese es el punto. Segundo ejemplo que dice Pedro: Dios no perdonó al mundo antiguo. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo quiero que piensen, hermanos, por un momento en todas las personas, en todos los niños, niñas, jóvenes, viejitos, viejitas, señores que se quedaron afuera del arca. No cuando empezó a llover. Cuando empezó a llover a lo mejor se espantaron. Cuando el agua les llegaba ya aquí, hermanos. Y sabían que había un arca. Y sabían que Noé les había dicho que se podían subir. Que Dios iba a enviar un diluvio para castigar esa generación. Piensen en esa gente que se ahogó, porque fue mucha gente. Nada más se salvaron 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y sus 3 esposas. Todos los demás que vivían en el tiempo del Génesis antes del diluvio se ahogaron. Yo no sé si gritaron, yo no sé si lloraron, yo no sé si se treparon a algún árbol, si hicieron lo posible por aguantar lo más que podían mientras el agua iba subiendo, mientras los ríos corrían, mientras las aguas que estaban en los cielos fueron soltadas para inundar todo. Yo no sé qué pasó por la cabeza de ellos, si gritaron, si sufrieron, si lloraron, si pidieron perdón, si arañaron el arca para entrar, si le gritaron a Noé para que les abriera, si le pidieron perdón. Yo no sé qué pasó, pero algo ha de haber pasado, y muy fuerte. Pero una vez que la puerta se cerró, ¿a cuántos perdonó Dios de esa generación? A ninguno ya. A ninguno ya. Entonces llevamos 2 ejemplos donde Dios no perdonó a los ángeles y Dios no perdonó al mundo antiguo tampoco. Ahora, alguien puede decir en este momento: ¡ah! Entonces Dios es malo. ¿Por qué? Porque se ahogó mucha gente y gritaron y sufrieron y a lo mejor arañaron el arca y a lo mejor se treparon a un árbol y le pidieron a Noé y Dios los vio y los dejó que se ahogaran. ¿Ustedes se imaginan ver ahogar a una persona? Ahora ver ahogar a miles de personas. ¿Alguien puede decir, Dios es malo? No. ¿Por qué no? Si no los perdonó, no tuvo misericordia. ¿No dicen ustedes que Dios es un Dios misericordioso? ¿Por qué no tuvo misericordia de esa gente que se quedó afuera del arca? Porque antes de que viniera el diluvio, se les dio la oportunidad de que se salvaran. Antes de que Dios juzgara esa generación, antes de que Dios derramara su ira sobre aquel mundo, Dios dispuso un medio de salvación para que el que creyera no se muriera. ¿Cuál era ese medio, hermanos? El arca. ¿No te quisiste subir? Viene el diluvio, gritas, pataleas, haz lo que quieras. Ya te quedaste afuera y Dios ya no te va a perdonar. Nosotros pensamos, bueno, es que a lo mejor era gente muy mala. No necesariamente que sean malos, así que andaban cometiendo canibalismo y que se mataban unos con otros. No necesariamente. La maldad del ser humano consiste, como les ponía el ejemplo hace ratito, en que Dios te dice, haz esto, y tú dices, no lo voy a hacer. Y Dios te dice, no hagas esto, y tú dices, sí
sí lo voy a hacer. En eso consiste la maldad, hermanos, del hombre. La gente que estaba en el diluvio ahogándose y gritando ese día no tiene nada de diferente de la gente que ustedes ven ahorita allá afuera. ¿Por qué? Si son personas moralmente buenas, si no se ven malos, no son rateros. Porque tienen una cosa en común con la gente del día del diluvio. ¿Cuál es? No le creen a Dios. Y si no le creen a Dios, podrás ser bueno y podrás llevar tortas al hospital y podrás hacer lo que quieras. Si no le crees a Dios y al medio de salvación que Él ha dispuesto para ser librado de su juicio y de su ira, entonces te vas a quedar afuera, igual que los demás. En Lucas 17:26, hermanos, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Porque dice, en aquel tiempo comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién? A todos. Ellos estaban como si nada, hermanos. A veces hay gente que predica y dice, comiendo, viene de una palabra que es comiendo con gula, comiendo, casándose y dando en casamiento, viene de una palabra donde se casaban y se divorciaban y se casaban y se divorciaban. Eso no es cierto. ¿Se han escuchado eso? Eso no es cierto. Cuando Jesús dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, lo que está tratando de decir es estaban viviendo sus vidas de una manera normal, como si no fuera a pasar nada. Y el día que Noé entró al arca y cerró la puerta, se vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y dice, así como fue ese día, así va a ser cuando venga Jesús. La gente va a andar como si nada. El gimnasio va a estar funcionando y acá va a estar los negocios funcionando y la gente va a andar en el parque y los restaurantes van a tener gente comiendo, y si vas a la parroquia va a ir saliendo unos novios, y de repente va a venir todo como ladrón en la noche, hermanos, dijo Jesús, como en los días de Noé. Ahora, Pedro sabe que los falsos profetas se burlan y creen que Jesús no va a venir y que no va a haber juicio y que no va a pasar nada. Búsquenme ahí en el capítulo 3, segunda de Pedro 3, a partir del verso 3. Dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ojo con esas últimas palabras. Dicen, cuando tú le dices a alguien, va a venir Jesús y todo esto se va a acabar. La gente va a andar como si nada, mira, y de repente va a venir destrucción repentina. Así dice la Biblia y yo lo creo, hermanos. Si ustedes dicen, no, está exagerando, está medio loco, pues crean lo que quieran, pero yo le creo a Dios. Cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer cuando está encinta. Dice Pedro, va a haber gente que va a decir, no va a pasar nada. Si han oído que dicen, el mundo, uno es el que se acaba. Uno es el que se acaba, el mundo va a seguir. ¿El mundo cuándo se va a acabar? Y dicen, mira, nunca ha pasado nada. Así como lo que tú dices, ¿cómo va a pasar? Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que sí pasó ya algo. ¿Qué pasó ya, hermanos? Les acabo de decir ahorita. ¿Qué pasó ya? El diluvio, hermanos. Váyanse ya para Jalpan. Hay fósiles marinos a no sé cuántos metros arriba del nivel del mar, muy, muy, muy arriba. ¿Qué están haciendo ahí fósiles marinos? Hasta allá arriba.
¿Qué están haciendo los fósiles marinos en el desierto, como dice César? La gente sabe, hermanos, pero dice ignoran voluntariamente. Yo diría, en otras palabras, se hacen los locos, se hacen tontos. Pero todos saben, si empiezan a investigar en internet, hay evidencias, incluso dicen que los geólogos saben, cuando estudian, que hubo algo que pasó de repente, un evento muy brusco. Obviamente no aceptan a Dios ni el diluvio, pero hubo algo que cambió y que originó las cosas como las vemos ahorita. Ahora dice Pedro, es que ya hubo un diluvio. No se hagan los locos pensando que no va a venir una destrucción masiva. No se hagan los locos pensando que Dios no va a juzgar al mundo y que todo va a seguir igual y que vas a seguir comiendo, bebiendo, casándote, dando en casamiento, viendo Netflix y en el Face. No. Aquí dice la Biblia y da testimonio de que hubo un día en el cual Dios ya hizo algo. Envió un diluvio, hermanos, no en una región local como algunos creen o quieren creer, fue en el mundo y mató a todo ser viviente, árboles, plantas, animales, personas, todos ahogados, todos muertos. Ya lo hizo una vez. ¿Por qué crees que no lo va a hacer otra vez? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo se acabó con agua. Dios prometió que ya no lo iba a acabar con agua otra vez, por eso tenemos el arco iris cuando deja de llover. Pero esta vez, hermanos, va a ser con fuego. Y dice el apóstol Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora fíjense bien, hermanos, a diferencia de los ángeles que pecaron y fueron entregados a las prisiones de oscuridad para ser arrojados al final en el lago de fuego, cuando viene el juicio sobre la humanidad, Dios dispone un medio de salvación para los hombres. Eso no lo hizo ni por los ángeles. Y Dios dijo, ustedes se pueden salvar, el que quieran suba y sálvese. Nomás que no le creyeron a Dios y por eso se murieron todos. Pero sí hubo un medio de salvación. Ahora, el tercer ejemplo que pone Pedro en el versículo 6 es Sodoma y Gomorra. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ojo con eso, poniéndolas ¿de qué? De ejemplo. ¿Por qué poniéndolas de ejemplo? Porque así como llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra, y así como fue destruido todo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, y así como no quedó ni uno vivo en Sodoma y Gomorra, otra vez igual que en el día del diluvio, chicos, medianos, grandes, abuelitos, señoras, todos se achicharraron. Y dice Pedro que Dios lo hizo poniéndolo de ejemplo. ¿De ejemplo de qué? De lo que va a pasar. Pero ahora no nada más va a ser en una región local como fue en la ocasión de Sodoma y Gomorra. Ahora va a ser en todo el mundo, hermanos, el fuego. Y va a destruir a todas las personas. Dice Lucas ahí mismo 17:28, yo se los leo para que no se muevan de ahí. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y los destruyó a todos. ¿A quiénes destruyó, hermanos? A todos. Y luego termina Jesús diciendo, así será
el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Así va a ser. ¿Sí le creen a Jesús? Jesús dijo que así como cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, vino fuego y destruyó todo y los mató a todos con lumbre, así va a ser cuando Él venga. Pero ahora, en vez de que salga Lot, vamos a salir todos en el rapto, hermanos. Porque así como fueron unos ángeles y le dijeron a Lot, hay que escapar, otra vez Dios poniendo un medio de salvación antes de derramar su juicio, así en nuestros tiempos podemos ser salvos si le creemos a Dios y creemos en la obra, en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, para así como salió Lot, nosotros salir antes de que venga el juicio y el fuego que viene, porque viene, hermanos. ¿Se acuerdan de mí? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot vivía entre ellos, hermanos, pero no era parte de ellos. Lot no participaba en los pecados de ellos. Lot afligía su alma justa, viendo lo que ellos hacían. Ahora es curioso, hermanos, que el juicio de Sodoma y Gomorra haya sido puesto como ejemplo para lo que va a pasar en nuestros días. Y es curioso porque el pecado de Sodoma y Gomorra, todos sabemos que en su mayoría era la homosexualidad, y de ahí viene la palabra sodomita, aunque hay algunos que dicen que no, que fue por otras cosas. No. Fue eso, y lo vamos a ver en otra ocasión ahí en el libro del Génesis, cuando llegan los ángeles y quieren llega la gente y quiere conocer a los ángeles, y el verbo conocer sabemos que habla de intimidad sexual. Es curioso, hermanos, que haya sido puesto, por ejemplo, ese juicio, y que el pecado característico de Sodoma y Gomorra haya sido precisamente la homosexualidad, la sodomía, y en nuestros tiempos vaya a venir el mismo juicio, pero ahora sobre todo el mundo, y casualmente esté yendo en aumento, y en aumento el mismo pecado. Todos los pecados están yendo en aumento, la maldad, los asesinos, todo aumenta. Pero la homosexualidad, hermanos, parece que lleva brincos de conejo. Es curioso. Ahora, Pedro dice, mira, Dios no perdonó a los ángeles. Se rebelaron, los puso en prisiones, y el día que los saque va a ser para ser arrojados al lago de fuego. Dios no perdonó a la gente en el tiempo del diluvio, que se arrepintieron, que gritaron, que lloraron, que patalearon cuando empezó a llover, cuando el agua les llegaba al cuello, porque Dios dispuso un medio de salvación para que fueran librados de ese juicio, y ellos no quisieron, y cuando ya quisieron, Dios ya no los perdonó. Dios no perdonó a la gente de Sodoma y de Gomorra por cuanto su pecado fue en aumento. Simplemente libró, así como libró a Noé y a su familia, libró a Lot, pero vino el juicio y no los perdonó. De la misma manera dice, o nos quiere dar a entender, a estos falsos profetas, a esos pastores, ese Cash Luna, ese Guillermo Maldonado, ese Otoniel Fona, a todos esos que andan predicando, y un montón de nombres que no me sé, pero que son falsos, que nomás les están sacando el dinero a la gente, Dios no los va a perdonar tampoco. A la gente que está viviendo como ellos en pecado, que tiene los ojos llenos de adulterio, que no se cansan de pecar, que son almas inconstantes, con el corazón habituado a la codicia, llenos de maldad, tampoco los va a perdonar. Y si tú te rebelas, tú
después de los años que tienes de conocer, después del camino que has recorrido, después de las obras que hayas hecho, si tú te rebelas contra Dios, tampoco te va a perdonar a ti. Si pecaremos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, si nos apartamos. No se trata de que alguien pecó y ya se va al infierno, no. Pero si persistes en pecar, si persistes en ser rebelde, Dios no te va a perdonar. Ya no queda más sacrificio por los pecados, dice Hebreos, más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y concluye Pedro diciendo en el verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. En el cual, dice en el capítulo 3, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas.